Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, junto con el próximo video que vamos a ver, nos encargaremos de tratar el tema que se conoce como derivación implícita. No vamos a hacer demostraciones, al igual que lo estamos haciendo en este bloque, o no demostraciones, digamos, tan formales. Sin embargo, sí quiero irme un poquito lento en esta parte porque es una herramienta muy útil para lo que viene después. ¿De acuerdo? Bueno, para lo que viene después en términos para físicos y sobre todo en algún futuro cuando ustedes empiecen a ver un poquito de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer a continuación se conoce como derivación implícita, lo cual ayuda a poder derivar funciones extrañas. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos derivar funciones, polinomios, cocientes, productos. Todavía no sabemos derivar quizás un poquito trigonométricas, entre comillas, aunque sé que algunos de ustedes ya se conocen la derivada de las funciones trigonométricas, pero bueno, en teoría no las sabemos, ¿no? Porque no las hemos visto. Sin embargo, no todo lo que podemos dibujar en el plano es una función. Ustedes saben que si tenemos dibujadas cosas extrañas como las siguientes, si tenemos cosas extrañas dibujadas como algo así, ¿de acuerdo? O sea, digamos que tenemos algo que es como de esta forma, ¿de acuerdo? Y eso para nosotros o en matemáticas se conoce como un lugar geométrico. Es una colección de puntos que satisfacen cierta condición. O sea, es la colección de puntos en el plano cartesiano que satisfacen una cierta propiedad. Ejemplos de lugares geométricos ustedes ya los conocen en geometría analítica. Las rectas son lugares geométricos, las parábolas son lugares geométricos, las elipses son lugares geométricos, las hipérbolas son lugares geométricos y hay muchísimos más, ¿de acuerdo? Esos que yo les mencioné, que son las cónicas, son lugares geométricos hasta cierto punto sencillos e incluso ninguno de ellos se parece a algo así. Pero nosotros podemos tener una colección de puntos que satisfagan una propiedad un poquito más compleja y en la cual nosotros quisiéramos rescatar un poco la información o lo que hemos hecho para funciones, pero intentar de aplicarlos no solamente para esas, sino también para lugares geométricos. Entonces, la derivación implícita nos va a ayudar justamente a poder resolver ese problema. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí sí es importante que tengamos la representación de lo que significa lugar geométrico. Sin embargo, me gustaría plantear un poquito más abajo lo que vamos a hacer. Imagínense lo siguiente. Un ejemplo de lugar geométrico bastante sencillo, aparte de este que yo puse aquí. Bueno, este no es bastante sencillo, pero un ejemplo de un lugar geométrico sencillo es la circunferencia. Por ejemplo, si yo tomo en el plano cartesiano algo así, y yo dibujo una circunferencia de cierto radio, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que esto como tal no es una función, porque si nosotros dibujamos, la manera clásica de poder verificar si algo es una función o no, es trazando líneas verticales. Si yo trazo una línea vertical como esta, si se dan cuenta, estaré cruzando a mi circunferencia en dos puntos, tanto aquí como acá. Y ese es un criterio suficiente para que nosotros podamos decir que la circunferencia no es una función. Sin embargo, sí es un lugar geométrico. Sí es un lugar geométrico porque la circunferencia, según el radio que nosotros le demos a este círculo, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos, de tal manera que cuando hacemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Es decir, es la colección de puntos, de tal manera que cuando calculamos es la colección de puntos x, y, de tal manera que cuando calculamos la distancia de este punto a un punto fijo llamado centro, siempre nos queda constante. En este caso, como el punto fijo está en el origen, pues nos quedaría justamente esta formulita, ¿de acuerdo? Ese es un lugar geométrico. Ahora lo interesante es, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular la tangente en ese punto? La recta tangente, así como lo hicimos para gráficas, pero ahora para algo como este tipo. Alguien podría pensar, pues mira, si bien como tal la circunferencia no es una función, podemos dividirla para que sí lo sea. Es decir, si a ti lo único que te interesa, es calcular la recta tangente aquí, pues no es necesario toda la circunferencia. De hecho, solo te podrías quedar con una parte de ella y que esa parte te ayude para que tú puedas lograr tu objetivo. Lo cual es un pensamiento bastante bueno, porque al final nos podría decir, pues mira, quita toda la parte de abajo. ¿De acuerdo? Olvídate de la parte de abajo, no la necesitas para tu objetivo, porque tu objetivo básicamente es calcular la recta tangente. Matemáticamente hablando o algebraicamente hablando, ¿qué significaría quitar toda la parte de abajo? Pues significaría en esta expresión
significaría en esta expresión despejar a la y para que nos quede como o sea, para que nos quede la y en términos de la otra y ya poder decir, ah, mira, esa es tu función. En este caso, el despeje no parece ser nada complicado. Por ejemplo, el despeje nos quedaría y igual a la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? En este caso hay dos opciones. Una opción es esa. Y otra opción de despeje es que también quede y igual a menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Lo cual, pues no está mal. ¿Cuál es la que me va a funcionar? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la recta tangente en este punto, si nuestro objetivo es calcular esta línea, al final, bueno, en este punto, dado que se encuentra en la parte superior del plano, nos quedaríamos con la raíz positiva, porque esa corresponde a las raíces que son, o sea, las 10 son números positivos. Esta me convendría en caso de que nosotros quisiéramos calcular una recta tangente, pero para un punto que se encuentre en la parte de abajo de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, vas a calcular vas a quedarte con la positiva o la negativa. ¿De acuerdo, chicos? Una vez que ya tú calculaste esta ya la podrías ver. Ya que calculaste este despeje, que es la que a ti te interesa, ya podrías ocupar esta para poder calcular la recta tangente a este puntito. ¿Cómo se le haría? De la siguiente manera. Permítanme. ¿Sale? Voy a borrar esta parte. Una vez que ya nosotros tenemos calculada la función en la cual nos está permitiendo o únicamente enfocándonos en la parte de arriba, pues esta función, yo ya como sé que ya esa es una función, puedo intentar derivarla, puedo tratar de evaluarla en el puntito x0 que está aquí, en el y0 que está aquí, y ya no tendría problema. De hecho, lo podríamos intentar hacer. En esta parte, si nosotros derivamos, para calcular la pendiente de esta recta tangente, entonces la derivada de la función en el punto x, la derivada de la función en general, sería derivar a esta función. Es pues una regla de la cadena, es una composición, y lo que nos quedaría sería menos 2x sobre 2 veces la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Digo, salvo cuentitas que ustedes podrían verificar que efectivamente les quede eso. Eso sería la derivada, y entonces aquí quedaría, la derivada de la y sería eso, y ya simplificando simplemente quedaría menos x sobre la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado. Y dices, eso no está tan malo, puedo derivar sin ningún problema, ya calculé la derivada. Si yo la quiero en el punto especial en x0, y0, pues simplemente a esta función, en y0, o sea, la derivada la evalúo con x0, y para que me quede menos x0, dividido entre la raíz cuadrada de r cuadrada menos x0. Y mira, eso de ahí, ya con eso de ahí ya me está diciendo, esta parte ya me estaría dando información con respecto a la pendiente de la recta tangente, y ya poder construir mi ecuación de la recta con la de punto pendiente, ¿de acuerdo? Con la de álgebra, geometría analítica. Y eso no parece ser ningún problema, bueno, no parece ser tan complicado. Pues simplemente, si tú quieres esta parte, haces el despeje, te quedas con la parte positiva o negativa y bla, bla. Eso está bastante bien. Sin embargo, hay expresiones para las cuales este procedimiento que nosotros hicimos aquí, que fue hacer el despeje y después derivar, no es tan sencillo, incluso podría ser muy, muy, muy complicado. Entonces, la derivación implícita nos va a ayudar a poder calcular este tipo de cosas dependientes, o sea, poder hacer esto quizás de una forma un poquito más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, porque por ejemplo, nosotros podemos aquí derivar esta función, o sea, despejarla y hacer eso, y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos algo como esto? O sea, si nosotros tuviéramos como y cuadrada más y más 3x igual a 1, y nosotros intentáramos despejar, así como lo hicimos aquí. Aquí ya se complica un poco más. No es que sea imposible, pero sí se complica. Ahora imagínense intentar hacer esto. Intentar hacer este procedimiento en el cual nosotros despejamos y después derivamos, pero ahora con algo como lo es esto. Y a la quinta menos y más x al cuadrado igual a 9.
¿de acuerdo? Son expresiones que aparentemente son muy sencillas, ¿de acuerdo? Pero si nosotros intentamos derivar, intentamos despejar, o sea, este paso, chicos, intentar hacer este paso con cualquiera de esta función o esta función, parecería una tarea un poquito mucho más complicada. Entonces, lo que nos dice la derivación implícita es que nosotros podemos hacer esto, podemos calcular ya sea rectas tangentes o simplemente derivadas, dependiendo de lo que tú necesites, sin necesidad de hacer este despeje. ¿De acuerdo? Tiene ventajas y desventajas, obviamente. La desventaja es que tú vas a poder decir cuánto valen las pendientes, cuánto valen estas cosas. Sin embargo, no vas a tener posiblemente una formulita o una expresión que te la diga, como lo es aquí, en la cual te está diciendo, mira, cualquier X la sustituyes. Esta parte sí nos va a permitir calcular derivadas, como les menciono, pero de una forma no tan directa. Vale. O sea, vamos a poder hacer eso, pero van a estar involucradas más variables. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en este video quiero que practiquemos un poco la derivación implícita y cómo es que se hace. Y en el próximo video vamos a ver ejemplitos de cómo se ocupa ya directamente con algún problema. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, voy a borrar esta parte. Voy a dejar estas dos para que vean cómo es que vamos a calcular la derivada en cualquier punto. Aquí también, por ejemplo, estábamos calculando la derivada en cualquier punto. Ya después yo la evalué, repito, porque queríamos calcular la recta tangente en un punto en especial, donde ese punto en especial yo le puse coordenadas x0, y0. Pero bueno, eso ya depende de una situación con la que estamos aquí, porque estábamos empezando con una situación en particular. Nosotros queremos calcular la derivada de estas funciones, o la derivada de estas cosas, en términos de un parámetro un poquito más general, quizás no tanto de contexto. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces voy a borrar esta parte para que practiquemos entre todos cómo se calculan las derivadas de ese tipo de funciones. ¿Sale? Entonces déjenme borrar. Repito, esas no las voy a borrar porque las voy a ocupar ahorita para que veamos cómo es que se calculan cada una de sus derivadas. Ok, aquí voy a poner y cuadrada más y más 3 x igual a 1. Del lado izquierdo voy a colocar y a la 5 menos y más x al cuadrado igual a 9. Y aquí vamos a colocar, no sé, déjenme poner, ok, y cuadrada más yx menos 3x igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esos tres ejemplos y yo creo que si nos da un poquito más de tiempo lo podemos hacer sin ningún, podemos hacer más ejemplos. ¿Sale? Ok, voy a esperar tantito a que se seque esta parte. La idea clave cuando nosotros queremos ocupar esto que es la técnica de derivación implícita, espero que se alcance a ver, es entender, o sea, tener presente o tener en mente como si nosotros ya supiéramos la derivada. Y también necesitamos tener muy frescas los que son tanto regla de la cadena como la derivada de una multiplicación y de una división. ¿De acuerdo? Entonces son tres cosas que hay que tener bastante presentes. Primero, como si ya supiéramos quién es la derivada. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Y segundo, todas las reglas que ya hemos demostrado. Composición, o sea, regla de la cadena, multiplicación, división y las formulitas que siempre hemos ocupado hasta ahorita. ¿De acuerdo? Para que vean cómo es que vamos a conseguir justamente las derivadas de estas tres funciones. Entonces, vamos a empezar. La primera. Cuando nosotros queremos calcular la derivada de una función que está escrita de manera implícita significa que yo no tengo despejada a la y con la x. ¿Se acuerdan que en el ejemplo pasado nosotros teníamos d igual a raíz de r cuadrada menos x cuadrada? ¿De acuerdo? Aquí estamos dando a la función y de forma explícita. Estamos diciendo, mira, la y está despejada y equivale a tener algo que no tiene la y. Este tipo de cosas, tanto esta como esta, son funciones que están escritas de forma implícita. O sea, es decir, que no están despejadas. ¿De acuerdo? Y aún así, vamos a poder derivar. La razón de por qué esto funciona, desafortunadamente, ahorita no lo podemos saber, porque es parte de un teorema muy muy fuerte que se ve en cálculo 3, que habla justamente sobre derivación inversa, ¿de acuerdo? Ya llegarán a ese momento, pero mientras podemos ocupar la herramienta.
Ok, quiero derivar esta parte. Y lo que yo les decía, cuando nosotros derivemos, vamos a derivarlo todo, o sea, vamos a tomar a todo como si ya supiéramos quién es la derivada de la y. Entonces, recuerden que en regla de la cadena, cuando yo tenía una función elevada al cuadrado y yo quería derivar, entonces la regla de la cadena decía lo siguiente: el exponente baja, o sea, vamos a derivar todo. Vamos a derivar todo, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada de esta primera parte nos quedará 2y multiplicada por y'. ¿De acuerdo? Aquí estoy ocupando regla de la cadena. Es una función elevada al cuadrado. Es una función elevada al cuadrado. La derivada de esto es bajo el exponente, le resto 1 al exponente y lo multiplico por la derivada de la función. Eso es justamente lo que estoy expresando aquí, nada más que en lugar de llamarle f de x, le estoy llamando y. A eso es a lo que me refiero, que tengamos pensada como si ya supiéramos quién es la función. ¿De acuerdo, muchachos? Después, esta parte, pues la derivada de la y, pues es la derivada de la y. ¿De acuerdo? Es una función que depende de la x. La tercera parte nos quedaría más, la derivada de 3x es 3, igualada, y la derivada del 1 nos queda 0. ¿De acuerdo? Siguiente paso es tratar de despejar a y'. En estas dos expresiones voy a dejarlas aquí, voy a dejarlas como 2y multiplicando a y', sumada con y', y del lado derecho voy a poner un menos 3. Vamos a intentar despejar a la y para saber quién es la derivada. Entonces la derivada de esta función aquí nos quedaría. La derivada, factorizando esta parte, quedaría 2y más 1. Y del lado derecho nos quedaría simplemente el menos 3. ¿De acuerdo, muchachos? Ya para finalizar, lo que nos estaría diciendo es que la derivada de la y será igual a menos 3 dividido entre 2 veces la función y más 1. ¿De acuerdo, muchachos? Y sí, aunque estamos calculando la derivada, no nos lo está dando explícitamente, nos está diciendo, mira, la derivada de la función es 3, menos 3 entre 2 por la función más 1. Es lo que te puedo decir y es como te va a ayudar, hasta donde te puede ayudar la derivación implícita. Y aunque parecería no ayudar mucho, realmente se ayuda bastante. Ya lo verán en los ejemplos de aplicación. En este video, mientras, repito, quiero que practiquemos cómo quedarían las derivadas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ok, entonces vamos con esta parte. Vamos a repetir un poco el proceso de aquí. De hecho, no cambia mucho, pero veamos qué tanto, a ver qué tanto cambia. Aquí también quiero derivar. Queremos calcular, al igual como lo hicimos en la primera, la derivada de la función y, que ahí está escrita de forma implícita. Derivo esta primera parte. La derivada de y a la 5 es, otra vez, bajo el exponente. La y se queda con 4 y la multiplico por la derivada de la función que quiero derivar. ¿De acuerdo? Eso es regla de la cadena. Otra vez. Aquí tenía menos y, entonces la derivada de y, pues es la derivada de y. La derivada de 2x nos queda, perdón, de x al cuadrado nos queda 2x y del lado derecho otra vez nos queda 0. Siguiente paso, dejo las derivadas del lado izquierdo. Menos y' y del lado derecho colocamos el menos 2x. Factorizando nos quedaría y'. Acá quedaría 5y a la cuarta, menos 1. Del lado derecho seguiría quedando el menos 2x. Para finalizar, de aquí ya tendríamos que la derivada de la función sería igual a menos 2x dividido entre 5y a la cuarta menos 1. ¿De acuerdo, muchachos? Así es como funciona la derivación implícita. Estamos calculando la derivada. Estamos asumiendo que ya conocemos a la función. Aquí, esta función y, aunque no la tenemos de manera explícita, podemos decir que existe. O sea, esta es, digamos, como que la clave en este paso. Aquí está la misma función elevada al cuadrado. Es una composición. Estoy componiendo la y con la función x al cuadrado. Por eso es que podemos hacer esto. ¿Sale? Aquí estamos ocupando regla de la cadena. Aquí estamos derivando simplemente tal cual. Y lo mismo sucedió de este lado. ¿De acuerdo, chicos? Para este tercer ejemplo,
vamos a intentar derivar y no tendría por qué cambiar nada. ¿De acuerdo? Este tipo de expresiones, como la que yo puse en este tercer ejemplo, en el que está aquí, es muy común, ya verán cuando lleguen a Geometría Analítica 2, es muy común que ustedes se encuentren con expresiones como esta. Este tipo de expresiones corresponden a las cónicas, que son circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas, pero que están giradas cierta cantidad. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, el hecho de que nosotros podamos derivar nos podrá permitir para ese tipo de funciones poder calcular su derivada o la recta tangente dependiendo de lo que nosotros necesitemos, aceleración, velocidad instantánea, etcétera, en algún puntito en especial, pero se ocuparía la derivación implícita. Intentar despejar de aquí a la y, si bien no es difícil, es una tarea un poquito más complicada, por eso es que así la dejamos. Bueno, aquí ¿quién quedaría? Aquí vamos a funcionar, bueno, vamos a aplicarlo de forma similar a como lo hicimos en los dos primeros. La derivada de la primera nos quedaría 2y por y', así como lo hicimos antes. Para este segundo, tomen en cuenta que la y es como si fuera una función. Entonces, aquí estoy multiplicando la y por la función x, es un producto. Cuando yo estoy diciendo que voy a derivar y en esta parte aparece una multiplicación, ahí es donde tendríamos que ocupar la regla del producto. Entonces, aquí le voy a prestar un poquito más de atención, chicos, para esta parte. Lo voy a poner en naranja y vamos a derivarla. Es una multiplicación, entonces sería la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, que es el 1. Y hasta ahí terminaría, eso es producto, perdón. Y hasta ahí terminaría la derivada de esta parte. Después quedaría tal cual, la derivada de menos 3x es menos 3 y seguimos igualando a 0. Y de aquí en adelante el proceso es el mismo, es decir, primero separo las derivadas del lado izquierdo y lo demás lo cambio. Entonces nos quedaría 2y por y' más y' por la x, y del lado derecho colocamos al 3 y salta también el menos y. ¿De acuerdo? Y por 1 es la y. Factorizando la y nos quedaría 2y más x y del lado derecho nos quedaría 3 menos y. ¿De acuerdo? Ya por último, aquí nos está diciendo que la derivada de y correspondería a tener 3 menos y dividido entre 2y más x. Y es así como nos quedaría la derivada de la función. En términos de la misma función, no importa, pero es importante que ya lo sepamos calcular. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí tenemos 3 ejemplos en los cuales podemos ocupar la derivación implícita. Si nos da tiempo, yo creo que sí vamos a hacer un ejemplo más. Entonces déjenme borrar esta parte y al menos compartir y hacer con ustedes un ejemplito extra. ¿De acuerdo? Entonces déjenme borrar esta parte. Ok, para este tercer ejemplo quiero que intentemos derivar la siguiente función. Que quede déjenme ver. X entre y más y entre x igual a 10. Digo, no sé si eso tenga un significado, yo creo que sí, pero bueno, ahí tenemos un ejemplito. ¿De acuerdo, muchachos? Y quiero que calculemos la derivada. Una sugerencia antes de continuar. Si ustedes quieren saber qué lugar geométrico nos queda cuando hacemos este que acabo de poner, o el anterior que ya borré, ocupen un graficador. Y de hecho yo creo que lo vamos a hacer, el próximo video lo vamos a hacer justamente en la computadora para que vean qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está generando, qué es esto, vaya, ¿de acuerdo? De forma geométrica, ¿sale? Para eso nos funcionan los graficadores, entonces, pues bueno, vamos a ocuparlo, bueno, no solo para eso, para otras cosas. Pero bueno, vamos a calcular la derivada de esta función. Bueno, y para que vean en esos graficadores qué es lo que estamos calculando, o sea, a qué le estamos calculando la derivada, ¿de acuerdo? En este ejemplo. Si se dan cuenta aquí, pues bueno, creo que me compliqué un poquito, pero bueno, no importa. Vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a calcular la derivada, voy a derivar todo, entonces voy a calcular la derivada de la derivada de y la derivada de este. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, ocupé la regla del producto. Aquí tendría que ocupar la regla del cociente, pero bueno, detalles más, detalles menos. ¿Sale? Entonces, en esta parte,
Este lo voy a colocar, lo voy a ubicar como si fuera en naranja, que espero si se alcance a ver o a distinguir. Este lo voy a colocar, creo que no se alcanza a ver. Este lo voy a poner en rosita, ¿de acuerdo? Y veamos qué nos queda cada uno. Voy a derivar todo, o sea, no está cambiando nada, ¿vale? Entonces, la derivada de esta. Para la segunda regla del cociente, la derivada nos quedaría de la siguiente forma. La derivada de la de arriba, que es 1, por la de abajo, que es la y. Después sería menos la de arriba, que es x, por la derivada de la de abajo, que es y'. Y en la parte de abajo nos quedaría la que ya estaba, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Del lado derecho, cuando nosotros queremos derivar esta expresión, también ocupando la regla del cociente, nos dice lo siguiente. La derivada de la de arriba es y', por la de abajo es x, menos la derivada de la de abajo es 1, por la función de arriba que es la y, dividida entre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Derivé una, le voy a sumar la derivada de la otra y me quedó igualado a 0. ¿Por qué a 0? Porque la derivada de 10 es 0. Después, en esta parte habría que separar. Entonces, esta de aquí la voy a separar como de la siguiente manera. 1 por y me queda la y. Y y entre y cuadrada nos quedaría 1 sobre y. Menos, aquí quedaría x por y' entre y cuadrada. Ahí no puedo hacer mucho. En esta segunda parte, cuando yo divido y' por x entre x cuadrada, esta y esta se me cancela para que nos quede únicamente la y' dividida entre x, menos 1 por y es la y, y abajo sigue estando x al cuadrado. Seguimos igualando a 0. Al igual que antes, en el siguiente paso hay que separar las derivadas y del otro lado las demás. En este lado quedaría y' sobre x, que es la positiva, por eso la coloco primero. Después quedaría menos x por y' sobre y cuadrada. Y del lado derecho hay que mover a este y hay que mover a este. Entonces muevo este primero para que de negativo pase sumando, para que quede y sobre x cuadrada. Después restándole 1 sobre y. Y listo. Factorizando la y', aquí nos quedaría 1 sobre x menos x sobre y cuadrada. ¿De acuerdo? En la parte izquierda estoy factorizando el y'. Y del lado derecho, pues lo que ya teníamos, ¿no? Que era y entre x cuadrada menos 1 sobre y. Esto para que finalicemos y decir que la derivada de la función sería igual a y sobre x al cuadrado menos 1 sobre y dividido pues entre esta parte, que es 1 sobre x menos x sobre y cuadrado. Sé que después ahí podríamos intentar simplificar y ver qué nos queda, tratar de eliminar cosas, pero bueno, esta parte creo que aquí no quedaría si hacemos eso. Nos quedaría, a ver, permítame. Nos quedaría... Creo que quedaría y sobre x. ¿De acuerdo? No sé, esta parte aquí la estoy haciendo mentalmente. Nada más ustedes, por favor, de tarea moral, verifiquen que esto se cumple. ¿Sale? Según yo, eso se va a cumplir después de hacer simplificaciones. Creo, quedaría un menos por ahí, tal vez menos. ¿De acuerdo, muchachos? Verifíquenlo, ya con esto terminamos este video para poder continuar con las aplicaciones o cómo es que esto se puede ocupar, ya digamos, intentar viéndolo de forma geométrica. ¿De acuerdo, chicos? Entonces aquí le voy a parar este video y en el siguiente lo voy a pensar, a ver si lo hacemos en el pizarrón o lo hacemos en un video para que vean qué son estas cosas y lo que estamos calculando. ¿Sale, chicos? Ahorita nos vemos. Chao.